Niki, ¿cómo vamos? Ya está. Primero va a haber una presentación, ¿verdad? Todos vamos a decir algo para presentarnos. Listo. Pues ya estamos en vivo. Si me ayudan apagando sus micrófonos temporalmente, pues bienvenidos, bienvenidas al canal de Racismo MX. Yo soy José Antonio Aguilar y pues este es el foro titulado El racismo no es un chiste, el papel de las redes sociales, la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo. Primeramente, pues quiero agradecer al equipo de Racismo MX que puso todo de su parte para la realización de este foro. También a Maya, a Tenoch y a Chumel, que pidieron los espacios de este proyecto para continuar con el diálogo, lo cual va en línea con nuestro objetivo, visibilizar y abrir la conversación sobre el racismo en México. El racismo es un problema estructural en México. El racismo y el colonialismo han dejado atrás a ciertas poblaciones de piel morena, pero sobre todo a poblaciones afromexicanas e indígenas, quienes por cierto nos han abierto camino en la lucha antirracista en este país, y por ello se les debe reconocer. El racismo mata, el racismo no es un chiste, pero para erradicarlo necesitamos de toda la sociedad. En el entorno actual, urge comunicarnos entre nosotras y nosotros, urge crear puentes y dejar de polarizarnos más. Si yo pudiera, pondría todas las atrocidades que el racismo ha dejado en México, las compactaría en 30 segundos y lo llamaría un terremoto, para ver cómo, en lugar de separarnos, nos unimos contra esta adversidad, como siempre lo hacemos como sociedad mexicana en las tragedias, porque el racismo es una tragedia. Sabemos que el sistema racial tiene efectos en muchos campos, económico, educativo, en salud, pero también usa las narrativas, los estereotipos y los prejuicios para replicar y normalizar la opresión a ciertas poblaciones. Por ello, es urgente hablar con las personas que están en los medios de comunicación y buscar soluciones creativas para así reírnos, para así divertirnos, pero sin tener que alimentar y fortalecer a ese monstruo global llamado racismo. A continuación quiero dar la bienvenida a las y los participantes. Maya Zapata, actriz mexicana de cine y televisión, ha actuado en películas como Gringo Viejo, La Ley de Herodes y Morirse en Domingo, y en series como Soy tu fan y El secreto de Selena como la protagonista. Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador de la UNAM, sus áreas de investigación se han enfocado en Mesoamérica, la conquista de México y el racismo. Es autor del famoso libro México Racista, una denuncia y Alfabeto del Racismo Mexicano. Yumko Ogata. Yumko Ogata Aguilar es afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Realizó sus estudios en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, Afroféminas y el British Council de México. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en México. Hace crítica de cine a partir de la racialización, los estereotipos y la representatividad. Chumel Torres, comunicador, comediante y youtuber. Es el líder del equipo que produce El Pulso de la República, el Radio de la República de Grupo Fórmula y Chumel por el canal HBO. Mariana Ríos. Mariana Ríos cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gestión de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de una década de experiencia en la creación e implementación de programas sociales con comunidades vulnerables en las áreas de educación, salud y justicia. Tenoch Huerta. Actor mexicano, 2 veces nominado al Premio Ariel y una vez ganador de esta presea en el 2011. Ha actuado en películas y series destacadas como Güeros, Déficit y Así del Precipicio. También ha participado en series como Narcos México. Antes de empezar, me gustaría decir que esto no es un debate. La existencia del racismo en México es una realidad que no está a debate. Esto será una conversación para compartir ideas y conocer las posturas de cada una de las personas participantes para erradicar el racismo en los medios. No habrá personas ganadoras ni perdedoras. Por el contrario, quienes organizamos este diálogo, la audiencia y la sociedad serán las y los ganadores, con nueva información sobre el racismo en México. Para dar estructura a este diálogo, las reglas de la conversación que les propongo serán las siguientes.
Desarrolló una pila de preguntas, las cuales asigné a las y los participantes de acuerdo a su área de experiencia y perfil. Las preguntas se harán en parejas. Por ejemplo, lanzaré una pregunta para Maya y Tenoch y ellos deberán contestarla 3 minutos cada uno, ¿no? Como máximo. Se les avisará 15 segundos antes de que termine su tiempo para que vayan cerrando. Después de que cada integrante de la pareja haya dado su respuesta, cualquiera de las personas participantes de las otras podrá añadir, preguntar o comentar sobre las preguntas de sus colegas. Deberán levantar la mano y yo les daré la palabra. Se hará la mayor parte de las preguntas posibles hasta que concluya el tiempo del foro. Para que este sea un diálogo constructivo y productivo para todas y todos, les pedimos que se abstengan de alusiones y señalamientos personales. Así es que, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. ¿Están listas y listos? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, primera pregunta. Esta la quiero lanzar para Maya Zapata y Federico Navarrete. Primero Maya y después Federico, 3 minutos cada uno. Gracias. ¿Qué es el racismo y cómo se muestra en los medios de comunicación y especialmente en el humor? Adelante, Maya. Ay, bueno, pues el racismo es sectorizar, discriminar, apartar, invisibilizar a la gente por cuestión de raza o por eso que consideramos raza. Es importante decir que la raza biológicamente no existe. Solo existe un solo gen y ese gen es el humano. Pero sí los seres humanos discriminamos y separamos. Nosotros hacemos eso en la sociedad y los medios lo reproducen a gran escala. Y eso es por lo que estamos luchando aquí. O sea, por todos los tipos de racismo y transversalmente, pero en los medios de comunicación se reproduce de una manera prácticamente invisible. Mejor 30 segundos antes. Por eso es importante visibilizarlo, ¿no? Hace muchísimo daño el que la mayoría de la gente no está representada en los medios, ni siquiera se toma en cuenta. Entonces es importante verlo, mirarlo, darse cuenta de lo importante de la representatividad y de cuáles son las repercusiones que eso tiene allá afuera con la gente. Escucho a muchos actores de piel morena que siempre dicen, yo jamás me imaginé ser actor, no solamente Tenoch, que ya él contará, porque yo no me veía ahí. Yo no me veo en los medios, no me veo en la publicidad, no me veo en las portadas de revistas, no me veo representado en la televisión, en la nueva televisión de ahora tampoco. Y es importante verlo. Nosotros reproducimos nuestra ignorancia todos los días. También en la comedia. La comedia ha sido una comedia que se suele llamar como el humor mexicano, que que parece que es lo normal, pero no lo es. No lo es, se puede cambiar. Es lo normal ahora porque no lo tenemos reconocido. De hecho, hablar de racismo, como estamos hablando hoy, es algo que acaba de suceder. Es realmente muy nuevo. Y entonces, claro, no le podemos pedir a los demás que reconozcamos a un país que reconozca su racismo cuando apenas comenzamos a hacerlo. Sin embargo, tenemos muchísimo tiempo, o sea, es una deuda de muchísimo tiempo. Teníamos que empezar a hablar de esto hace mucho. Pero yo como soy una optimista, me da mucha emoción que estemos aquí abriendo estos espacios. 15 segundos. Para que podamos hablar más de esto, porque creo que se cambia. Listo, gracias Maya. Adelante Federico, por favor, con la respuesta. ¿Qué es el racismo y cómo se muestra en los medios de comunicación, especialmente en el humor? Adelante. Bueno, el racismo es antes que nada un sistema histórico, es decir, es una forma de dominación, es una forma de poder que se estableció en México fundamentalmente a partir de la conquista a lo largo del periodo colonial y que luego se reforzó en el siglo XIX y en el siglo XX bajo el Estado-Nación Independiente Mexicano. Es la forma en que ciertos grupos racializan, es decir, definen otros grupos como racialmente diferentes. Como ya bien dijo Maya, las diferencias no son biológicas, no existen en la biología, sino son diferencias inventadas culturalmente, y al designarlos como racialmente inferiores o racialmente diferentes, los someten a explotación física, a esclavitud, les quitan sus tierras y eventualmente los llegan a matar.
Entonces, el racismo tiene esta dimensión sistémica que tiene que ver con quién tiene el poder dentro de nuestra sociedad. Y en el caso de México, los medios de comunicación en los últimos 30 o 40 años se han convertido en unos de los principales reproductores del racismo. Si vemos las pantallas mexicanas, casi hay puras personas con un cierto fenotipo, más bien tipo blanco europeo, y no aparecen las personas con piel morena más que en los anuncios del gobierno, como receptoras de ayuda social fundamentalmente, o en ciertos papeles cómicos altamente denigratorios. La India María, el Madaleno, que históricamente, por ejemplo, no ha habido locutores, no ha habido estrellas hasta Yalitza, y el racismo al que fue sometido Yalitza es también vergonzoso, ¿no? Entonces, yo diría que los medios de comunicación modernos en México, la televisión, la publicidad y ahora el Internet, las redes sociales, son uno de los principales lugares donde se reproduce y se hace visible el racismo mexicano. El argumento de que cuando es humor no es racista, tiene bastante, me parece, otra forma de reproducción el humor es otra forma de reproducción del racismo, porque muchas veces la burla a las personas diferentes basada en estereotipos. Por ejemplo, identificar el color de la piel con ciertas capacidades, con ciertas profesiones, o identificar la belleza solo con cierto tipo de cuerpos y no con otro tipo de cuerpos, y burlarse de los cuerpos que no corresponden a esa ideal, pues lo que reproduce son las convicciones racistas de la sociedad, de muchas personas de la sociedad. Entonces, en vez de criticarlos, los confirma en su racismo. Y por el otro lado, en un medio como los medios de comunicación, que ya son racistas, si además al hecho de 30 segundos. Morenas, y no vemos personas indígenas o negras en los medios, y además, siempre cuando se les menciona, son objeto de burla o de denostación, pues eso hace peor el efecto de la exclusión y de la invisibilización que ya producía el racismo. Muchas gracias, Federico. ¿Alguien de las y los participantes quiere opinar, quiere añadir algo? Yumko, por favor. Y también me gustaría agregar que la cuestión del racismo también va mucho más allá de solo la visibilidad o la representatividad que hay en los medios. Tiene unas repercusiones sociales muy violentas y muy reales. Podemos ver, por ejemplo, estudios de Oxfam, donde se habla que las personas de piel más oscura, las personas indígenas, las personas, bueno, apenas se verá en el caso de las comunidades afromexicanas, que apenas han sido contabilizadas y nombradas en México, estadísticamente tienen menor acceso a educación de calidad, a servicios de salud de calidad, y esto se reduce por mismas cuestiones racistas a nivel micro. Basta recordar, por ejemplo, hace algunos años en Jalapa de Díaz, una comunidad mazateca en Oaxaca, una mujer indígena mazateca dio a luz en el patio del hospital, del centro de salud, porque los médicos argumentaban que no le entendían. Entonces, si bien me parece muy grave, por un lado, que se haga burla de estas comunidades y que no sean representadas más que de personas pobres, por el otro lado, también se les violenta sistémicamente en cuanto al acceso que tienen a calidad de vida. Muchas gracias, Yumko. ¿Alguien más quiere añadir algo? Pareciera que, digamos, tenemos un grave problema de racismo. Yo creo que nadie lo ha negado, pero pareciera que esos problemas estructurales de acceso a salud, a educación, poco tendrían que ver con los medios o con el humor o con la comedia, con el entretenimiento, ¿no? Y de hecho, ahí viene mi segunda pregunta. La segunda pregunta va para Chumel y para Yumko, justamente. Primero Chumel y después Yumko. Muchas personas piensan que la corrección política está matando al humor y a la comedia. ¿Será entonces que por esto debemos ignorar el racismo u otras estructuras de poder opresoras al momento de idear un sketch cómico o un tweet? Chumel, por favor, 3 minutos. Antes, gracias, Maya, por organizar esto. Qué bueno que lo pudimos hablar y estoy muy emocionado. Pensé en ustedes toda la semana. La corrección política está a veces unida al humor, sobre todo en el humor, yo le digo el humor estadounidense, el humor gringo, que pues trata de hacer eso, ¿no? De llevar la incorrección política porque es lo que más rápido da risa, ¿no? El pastelazo siempre es divertido, excepto cuando te dan la cara acá, a ti.
Yo creo, yo por ejemplo, soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta el hecho de ser transgresor, sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. Por ejemplo, yo en los canales que tengo acá, procuro hacer, si vamos a hacer un chiste, hacer chistes de cualquier persona, ¿no? Entonces, para mí, y es una cosa personal, los sketches se diseñan poniendo casi como en telaraña, ¿no? Y es muy frágil el hecho de que sea un chiste y no caer en un mensaje de odio y no caer en una cuestión que sea denostar a alguien por sí, una cosa que vaya a ofender de una manera bastante más seria, ¿no? Por ejemplo, nos pasó un día cuando se muere el perro aguayo por una negligencia médica. Hay muchos chistes de mal gusto ahí, muchos, pero luego piensas y dices, oye, se murió alguien, que tiene familia, que tiene no sé qué, mejor, ¿sabes qué? Busquemos otra manera de abordar este chiste. Muchas veces la incorrección política se ata a la burla, a la sátira, y creo que la verdadera ofensa que tiene el humor, al menos en mi perspectiva, es que nos fuimos educados así, por un humor de la escuelita VIP, donde salían chavas vestidas de colegialas con güeyes viéndole las nalgas, eso, y en cadena nacional, y en la televisora más importante del mundo lo veíamos de niños, güey. Entonces, ver esas cosas y decir, esto es normal, esto no ofende a nadie, los chistes de los comediantes de antes imitando al gay o a la suegra toda fea, o sea, esto estaba en las teles, así crecimos con Televisa poniéndonos eso en la hora pico a las 8 de la noche y nuestros papás abrazados, un momento en familia era eso, güey. Entonces, después vino otro tipo de humor, de incorrección política que yo amo, como South Park, como el Ren Stimpy. 30 segundos. Y estas otras cosas que yo consumía y así crecí, con este humor South Parkero, desde los Simpson y estas cosas que me hacen mucho reír, pero eso no hacía que yo tomara acción o que llevara al plano real cosas que me daban risa en la pantalla. Entonces, pues sí, creo que ese es mi punto. Gracias, Chumel. Yumko, por favor, ¿es cierto que la corrección política está matando al humor? O sea, entonces, o ignoramos el racismo y otras estructuras de poder al momento de idear un sketch o un tweet. Adelante. Pues me parece que el problema con la interpretación de la corrección política y el no respetar la corrección política a la hora de hacer comedia, pretende plantearse como transgresor cuando en realidad es lo menos revolucionario del mundo en cuanto a comedia. Son montarse en estructuras de burla que ya existen desde hace cientos de años, ¿no? Y me parece que particularmente en el caso de Estados Unidos, estos programas que se dedican a la incorrección política también fueron creados por hombres blancos. Y ahora hay una muchísima mayor diversidad ofrecida en Estados Unidos en cuanto a comedia. Y creo que es importante también destacar que los comediantes que tienen un mayor público, digamos como de los programas de noche, Trevor Noah, Jon Stewart en su tiempo, y quienes han estado también Colbert en The Daily Show, también nunca se han burlado de las personas que han sido históricamente violentadas, sino que voltean esta forma de crítica hacia quienes están en el poder, porque quienes están en el poder pues nunca se han burlado de ellos, y aunque se burlen de ellos, eso no cambia el hecho que sigan en el poder, y es una forma, al menos simbólicamente, de regresar ese poder y esa agencia a quienes han sido violentados desde hace tanto tiempo y que puedan un poco pues regresársela, ¿no? Pero de nuevo es muy simbólico, entonces realmente no cambia nada en una forma tangible. Por el otro lado, también entiendo mucho esta nostalgia que muchas personas tienen con este tipo de humor desde los 70s hasta ahora. La última película de la India María salió en 2014. No obstante, también hay que considerar a costa de quiénes son esos momentos fugaces de felicidad. Por ejemplo, el personaje del negro Tomás, de Héctor Suárez, pues es profundamente violento contra las poblaciones afromexicanas como a la que yo pertenezco. ¿Qué tiene de chistoso nuestros labios, nuestras narices o nuestro cabello?
y de nuevo estereotipar y hablar de que las personas negras son hipersexuales, burlarse incluso de cómo hablan, el acento sureño que se come las heces. También es un señalamiento de una supuesta inferioridad, ¿no? Y pues solo como para redondear solo para redondear mi comentario, pues esto, decir que la incorrección política en realidad no es transgresora, es el tipo de humor que ha existido desde hace cientos de años, que por 20 años durante el siglo XX se comenzó a tratar de cambiar y entonces las personas que continuaban en esa tendencia decidieron autodenominarse transgresoras. No obstante, pues podemos ver que cosas como el blackface que hizo Héctor Suárez, que en teoría son de incorrección política, pues son profundamente violentadoras. Tiempo. Porque siguen, gracias. Perdón. Muy bien. Ya Federico había alzado la mano en el backstage y después Mariana. Adelante, Federico, 3 minutos. Bueno, yo creo que el término corrección política es muy problemático porque realmente es un término que utilizan las personas que se oponen a la lucha antirracista en general y que utilizan las personas que favorecen justamente mantener estas tradiciones discriminatorias del humor y todo eso para censurar una supuesta persecución de que son objeto. Y entonces la corrección política es vista como una censura a la libertad. Y sin embargo, en Estados Unidos históricamente lo que fue una corrección política fue la lucha de los afroamericanos, de los mexicanos inmigrantes allá, de otras minorías para que se les tratara con respeto. La corrección política finalmente es el derecho que tienen los grupos que han sido marginados, racializados, que han sido objeto de todo tipo de burlas como el blackface, que han sido objeto de todo tipo de denigraciones, para pedir que en el discurso público se les deje de humillar, se les deje de agredir y dejen de ser objeto de burla y que se les trate con el respeto, que por otro lado, los que defienden la incorrección política les chocaría que los trataran con esa misma falta de respeto. Entonces yo realmente creo que no es un problema de falta de libertad, es un problema de que todo mundo tiene que reconocer que la libertad de expresión tiene en el límite, su límite, el respeto a los demás. Y que la libertad de expresión no existe para ofender, agredir o vulnerar a las personas. Y entonces, el decir que respetar a las personas es corrección política es caricaturizar. Y decir que agredir y burlarse de las personas es defender la libertad de expresión también es caricaturizar. Gracias. Ay, muchas gracias, Federico. Mariana había levantado la mano. Por favor, Mariana, 3 minutos. Sí, seré súper breve. No, nada más quería comentar en el punto que hablaron acerca de los comediantes de Estados Unidos, estos comediantes súper famosos como John Oliver, Stephen Colbert, estos comediantes que hablan acerca del gobierno de Estados Unidos y se burlan, jamás en la vida denigran a nadie, jamás al contrario, dan una plataforma para aquellos que no tienen esa voz, que no tienen ese espacio. Entonces, aquellos que han sido oprimidos, este es un espacio donde se les da la voz y se les da, se les eleva. Entonces, al contrario, creo que es una oportunidad para invitar a todos los comediantes en México a que lleguen a eso, porque creo que es al revés, o sea, hacer esta comedia simple y sencilla de burlarnos del otro, pues eso es lo más fácil, ¿no? Hacer esta comedia con sustancia que hacen estas personas, creo que eso es un reto y eso es algo que se podría llegar a hacer en México de una manera muy exitosa, me parece. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No puedo ver quién levanta la mano, pero... Maya. Maya sí. quiere hablar sobre este tema. Adelante, Maya, 3 minutos. Mira, ahora escuchando a Federico me queda clarísimo de dónde viene la corrección política. No sé si es como así se entiende aquí afuera, ¿no? ¿Cómo lo entendemos todos? Yo creo que entendiendo como lo entiende la mayoría de la gente es eso que tiene que ser políticamente correcto para poder ser aceptado allá afuera. Y claro, nos rebelamos contra eso, nos rebelamos contra aquello que nos condiciona. Entonces yo quiero apuntar que sí es importante que no sean estos cambios por ser políticamente correctos, aunque ahora entiendo el punto de una manera mucho más grande al escuchar a Federico, pero sí por voluntad propia. Es decir, porque hacemos conciencia de los alcances del racismo, del clasismo, del machismo y todas estas cosas. Y entonces se vuelve mucho más poderoso,
porque ya no es para agradar a un sistema y no es para agradar a las personas que están luchando contra desarticular ese sistema, sino para nosotros, porque nos hace mejores, porque nos permite entender mejor cómo creamos este nuevo mundo en el que vamos a ser más plenos, donde vamos a ser más incluyentes, donde vamos a tener un lugar de amor, de calidez, de entendimiento de qué significa eso de que todos somos iguales en realidad. No lo entendemos, sabemos, ¿no?, que todos somos iguales, pero allá afuera en el mundo, aquí afuera no se entiende así, no se sabe. Nos vemos como diferentes, distintos y separados. Gracias, Maya. Sí, justo nada más quiero añadir algo. Aquí en Racismo MX tenemos una frase que es no lo políticamente correcto, sino lo humanamente correcto. Ya está, ¿no? Es un poco así. Pero bueno, perdón, 3 minutos. Sí. Yo creo que no necesariamente, o sea, aquí no se viene a dialogar con el racismo, no se viene a dialogar con el clasismo, no está a negociación. El racismo y el clasismo tienen que ser desterrado de México, tiene que ser desterrado, perseguido y enclaustrado de nuestra sociedad. ¿Por qué? Ya es momento. No venimos a negociar con nadie, no venimos a debatir si el clasismo o el racismo debe ser o no debe ser permitido. No, no debe ser permitido. Con quien sí venimos a dialogar es con los individuos. No se dialoga con el racismo. Al racismo se le condena, se dialoga con los individuos, se busca a través de la información hacerle llegar a los individuos teorías, posturas, visiones y experiencias de muchas personas que se han visto en desventajas frente a la sociedad. Eso es lo que hay que hacer, pero hay cosas y hay momentos y hay dinámicas que no pasan por la voluntad. No pasa con que, pues espero que sea buenita onda y espero, si le ruego a Trump, por favor, güey, Trump, sé buen pedo, güey, espero que tu voluntad cambie. No, te vas a la chingada, cabrón, eres un racista y se te van a poner límites, punto, y se acabó. Creo que eso lo debemos de tener claro. No se negocia con el racismo, no se negocia con los racistas, simplemente se dialoga con los seres humanos que están detrás de las estructuras racistas y clasistas, que como es una estructura en la que pertenecemos, en la que estamos todos metidos y que todos ejercemos y que todos sufrimos, excepto los que están allá arriba, porque los que están allá arriba no son racializados y no sufren el mismo tipo de violencia verbal, violencia de representatividad y violencia incluso física, carencias y acumulación de carencias que sí sufren los grupos vulnerados. Así que eso sí creo que debe de quedar bien claro. Por otro lado, yo también me crié con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenido, así que podemos echarle un poquito más de ganas y pasar de la comedia fácil, donde se denigra y se racializa a un grupo para hacer reír a otros. No va así la comedia, no debe de ser así la comedia. Ya estamos en el 2020 y creo que tenemos que dar un paso más allá porque para eso nos pagan. Así que, por favor, podríamos empezar a revolucionar un poco la cabeza para empezar a contar otro tipo de chistes y hablar desde otro lado, porque la corrección o la incorrección política no significa no decir o decir algo. Lo que significa es que tienes que hacer comedia desde otro lado porque no es posible que sigamos agrediendo a la gente por condiciones de las que no son culpables, como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel. Muchas gracias, Tenoch. Pues bueno, ¿alguien más por allá? Bueno, Junko anda en backstage, pero ahí está. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Mariana Ríos y Tenoch Huerta, justamente también. ¿Por qué otros países, Mariana, tú que viviste en Estados Unidos mucho tiempo y que estás muy familiarizada con estos comediantes y esta comedia anglosajona, ¿por qué en otros países sí se ha logrado hacer una comedia sin racismo, sin sexismo, sin homofobia? Y en México todavía nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué opinas? Adelante, 3 minutos. Ok, pues primero diría que no, Estados Unidos no es el ejemplo a seguir y que no ha llegado a ese lugar y podemos ver lo que está pasando con el asesinato de George Floyd y todo lo que está pasando en el país.
Pero bueno, ha trabajado durante mucho tiempo en esto y históricamente, pues está el esclavismo, terminó el esclavismo, pero pues esas personas que eran esclavas y que eran negras, no tenían una oportunidad, y esas personas que eran blancas tenían el poder, o sea, tenían las casas, tenían el dinero, y pues la gente de color no, les dieron la libertad sin darles una oportunidad real. Entonces, por 100 años continuó no nada más la falta de oportunidad, sino continuó el racismo y me parece que hasta ahí. Y después de 100 años, entonces se da pues el Civil Rights Movement, o sea, el movimiento en el que pues en los 60 se hace un cambio y a partir de ahí se empieza a hablar realmente de lo que está sucediendo en el país y cómo todo el mundo tiene el racismo dentro de sí. O sea, el racismo lo traemos todos y creo que eso es súper importante como que quede claro. O sea, que el racismo no es del otro, porque creemos que el otro es, pero el racismo es sistémico. Eso quiere decir que somos parte todos de un sistema y pues viene con nosotros, y en Estados Unidos igual. Entonces, después de esto, pues se empieza a hablar y se empieza a poner en la mesa, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ponerlo en la mesa, porque sin hablarlo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, al tener la oportunidad de hablar del racismo, se empieza a visibilizar y la gente empieza a darse cuenta, y pues es mucho trabajo personal, darse cuenta de que, pues, tenemos estas actitudes diarias, todos los días lo estamos perpetuando, y la única forma de cambiar el racismo es que cada uno de nosotros nos demos cuenta en qué parte somos racistas y reconocerlo, y reconocer que hay una parte de opresión y una parte de privilegio por aquellos que son blancos, y pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, al final, eso sucedió en Estados Unidos, y pues al día de hoy tenemos a estos comediantes que tienen un espacio en el que ellos, al saber su privilegio por ser blancos, y la mayoría de estos son hombres blancos, la verdad, si ves a todos los late shows, todos los Stevens, pues la mayoría son blancos, y todos estos hombres blancos, pues no perpetúan esto, porque han hecho mucho trabajo y labor en esta área. Entonces, y ahorita tenemos a Trevor Noah, que es un ejemplo, el cual pues sufrió mucho racismo, y está su libro que lo pueden leer, y su historia, y entonces a través de esto, pues ellos levantan a la gente, levantan a las minorías, no las aplastan. Sí, critican al gobierno, sí, hacen comedia, se burlan de los otros, pero nunca hacen menos a aquel que es vulnerable, que no tiene ese poder. 30 segundos. Ya, si quieres ahí. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Mariana. Igualmente, Tenoch, ¿qué pasa? O sea, hay esta idea, ahora Mariana profundizó más, pero está esta idea que en otros países sí han logrado hacer esta comedia sin racismo, sin sexismo, sin homofobia, sin estereotipar u oprimir a los que ya están oprimidos de por sí, ¿no? En México, ¿qué nos falta para llegar a eso? Adelante. Creo que nos hace falta primero aceptar que estamos siendo racistas y clasistas con la gente. Tenemos que ser claros en eso. Yo he sido profundamente racista, yo he sido profundamente clasista, yo he sido profundamente misógino y machista. Lo acepto, lo entiendo, lo trato de entender a un nivel emocional, racional, intelectual, y después, en consecuencia, empiezo a desmontarlo, ¿no? Para empezar. Segundo, a veces se cree que con necesidad o esta demanda más bien de hacer otro tipo de comedia o de hacer otro tipo de contenidos, porque no nada más hablemos de la comedia, en el cine perpetuamos esos estereotipos tremendamente, porque por ejemplo en las películas siempre que hablamos de la clase media baja y clase baja, siempre son universos violentos, sórdidos, brutales, horribles, animales. Siempre los actores vamos a ser de piel morena, y cuando se habla de la clase media alta y la clase alta, siempre es comedia romántica, todos son caucásicos, todo es buena onda, todo es bonito, las chavas no tienen obstáculos, salvo 2 o 3 cosas que se tienen que convencer que sí pueden, los chavos se sientan una tarde a ver el atardecer en la playa y ya entendieron todo, y se acabó, ¿no? O sea, hay una aspiracionalidad. Entonces, no nada más va a la comedia, va a todo el universo de las narrativas que vamos construyendo. No hay que olvidar que las sociedades, lo que mantiene unidas a las sociedades son los mitos que nos contamos, las metanarrativas, son todos este conjunto de representaciones, de historias, de valores que nos vamos contando como miembros de una sociedad que permiten que nosotros empecemos a tener cohesión y sobre todo identidad y pertenencia. En esas narraciones de las que somos responsables quienes trabajamos en los medios, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque si no cambiamos las narrativas, no podemos cambiar
todos los mitos y todos los cuentos que nos vamos contando. Eso atraviesa el cine, la televisión, el humor, las películas, las revistas, es un todo que tiene que ser abarcado. Ahora, a veces podemos caer en la tentación, yo mismo lo creía en algún momento, que eso puede coartar nuestra libertad de expresión. Pero la libertad de expresión es, o sea, a Javier Valdés lo asesinaron, a Miroslava Brecht la asesinaron, Lidia Cacho está exiliada de su propio país, Anabel Hernández ha sido amenazada de muerte. 30 eso segundos. Sí es un atentado contra la libertad de expresión. Que nos cierren un foro, solo es que nos cerraron un foro. Que no nos dejen hacer chistes, solo es que no nos dejen hacer chistes. Que no nos dejen estrenar una película, solo es que no nos dejen estrenar una película. Un atentado a la libertad de expresión es algo mucho más profundo, mucho más fuerte, y yo creo que por respeto a la banda que ha sido perseguida y que ha sufrido realmente porque han dañado su libertad de expresión, porque se han posicionado fuerte contra este y contra otro, cualquier otro gobierno, creo que por respeto a ellos tenemos que cambiar también ese discurso. Gracias, Tenoch. Por ahí Chumel alzó la mano primero, entonces, Chumel, por favor, nada más que no los veo, ahí está, 3 minutos. Ya. Gracias. Justo estoy procesando esto que dice Tenoch. Es verdad, yo pensaba en por qué es tan palpable para todos el hecho de que discriminamos sobre todo a la gente, vamos, de piel morena, que es como el principal caso, ¿no? El más rápido del que podemos hablar. Y pensando en esto y empezando los medios, decía, es que los medios son una manera de darle lectura y de la que mucha gente se educa. E históricamente el medio ha sido así, o sea, yo hacía como mi ejercicio para prepararme para hoy, de pensar, por ejemplo, en las telenovelas. Rosa Salvaje era una vagabunda de ojos azules, Thalía en María Mercedes era morenita los primeros 3 capítulos y después era la gran hacendada blanca. Estamos perpetuando estas imágenes. Nadie tiene, o sea, no quiero hablar de la representatividad porque no se me hace tan fuerte como la identidad. Y en esa identidad no están reflejados muchos de los mexicanos que consumen medios, porque como dices bien, el villano es moreno, el pobre siempre es el barrio de ay, qué miedo. Entonces, siento que cuando empecemos a cambiar esos guiones y cuando empecemos a normalizar que este país tiene de todo y para todos, creo que vamos a empezar a empujar esta agenda para que sea menos racista y, como consecuencia, a estas personas como Lidia Cacho y a la gente que sí se está arriesgando a hacer cosas muy reales y que los persiguen no solo gente que fue atacada por ellos, sino el gobierno mismo, porque se ha hecho desde el gobierno, ahí va a tener su eco. Y creo que en estos pequeños pasos, en estos pequeños foros de empezar a dialogar, así se empieza, güey. Y este ejercicio se va a replicar en las casas de todos los güeyes que nos están viendo ahorita, ¿no? Son 12,000 personas que deben de apagar esa transmisión cuando se termine y empezar a decir, oye, güey, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué la estoy cagando? Y así vamos a empezar a solucionar. No se va a acabar ahorita, pero hay que dar pasito. Este es el primero. Entonces, creo que el análisis que hacemos no solo es en el humor, yo lo veo desde mi óptica porque es mi trabajo. Lo veo también que los medios, que los escritores, que los directores, y cuando hagan un casting, diga, híjole, ¿ya viste a esa morenita de allá? Se me hace que ya puede ser la prota. Entonces, mientras más lleguemos hacia allá, este país de verdad va a cambiar. Y esto. Muchas gracias, Chumel. Nada más un anuncio rápido. ¿Alguien de las o los participantes tiene un teléfono y está vibrando? Nada más para que, porque creo que se mete el audio. Sí, o lo alejen. Sí, es el de Tenoch. Federico. ¡Fui yo! ¡Tú, Tenoch! ¡Te lo iba a decir desde el principio! Metiéndome el pie, güey, metiéndome el pie. Perdón. Oiga, no, Federico había levantado la mano para comentar sobre este punto. Por favor, Federico, ¿qué nos falta? Bueno, yo diría que a mí me parece muy encomiable que todos reconozcamos la educación racista que hemos recibido, como también, por otro lado, hemos recibido una educación machista, una educación sexista, y que también reconozcamos que México pues, fue durante muchas décadas un país autoritario. Pero por suerte, México ha cambiado. Han cambiado muchos aspectos, hemos conquistado libertades, hemos modificado muchas cosas. Y bueno, yo creo que también ya es hora de que modifiquemos nuestra idea del humor, de seguir pensando que el humor racista, el humor contra las mujeres, el humor homofóbico es chistoso.
Y también es hora de que modifiquemos cosas más profundas. Creo que esta retórica de que el cambio está en nosotros mismos tiene su valor y creo que es muy importante que cambiemos nuestras actitudes individuales, pero no solo, el racismo en México no son solo las actitudes individuales. El racismo en México es un régimen, es un sistema que beneficia sistemáticamente a las personas que tienen la piel más clara y que discrimina, margina y quita beneficios sistemáticamente a los afromexicanos, a los indígenas y a los mestizos, entre comillas, de piel más morena. Es un tema de desigualdad económica, es un tema de acceso a la educación, es un tema de acceso a la salud, todo eso. Y las buenas intenciones son buenas y sobre todo, bueno, creo que los comunicadores, los que tenemos como nuestra función hablar ante el público, ya sea que escribamos o que hagamos comedia o que seamos actores, tenemos que modificar nuestras actitudes individuales. Pero la cosa es mucho más amplia y eso no hay que olvidarlo. Y por otro lado, eso también me lleva a otro asunto. Una de las razones por las que no se puede hacer humor por igual en un país es porque no estamos en un país en que la gente sea tratada como igual. Burlarte de las mujeres en un país en que hay feminicidio no es lo mismo que burlarte de los hombres. Burlarte de los homosexuales en un país homofóbico, donde se asesinan a personas homosexuales y a personas trans cotidianamente, no es lo mismo. Burlarte de los morenos en un país en que a los morenos se les niegan empleos por su color de piel, tampoco es lo mismo. Uno, porque en el fondo legitima las otras discriminaciones. Cuando creamos un ambiente en que es legítimo burlarnos de las personas por su color de piel, burlarnos de las personas por su preferencia sexual, burlarnos de las personas por su sexo, estamos también normalizando que luego esas personas sean asesinadas, sean discriminadas o se les nieguen oportunidades. No digo que cualquiera que haga un chiste sexista sea un feminicida, pero sí hay una clara relación entre un ambiente social en que las mujeres son denigradas y un loco que decide matarlas. Entonces, creo que la responsabilidad 30 segundos. Es individual, pero también es sistémica. O sea, no solo se trata del cambio en nosotros mismos, sino se trata de, a través de nuestra comunicación, producir cambios más profundos en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas gracias, Federico. Sigue Maya. Maya quiere añadir algo y después de Maya, Tenoch. Por favor, Maya, 3 minutos. Lo dijo él al final, pero bueno, solamente repetirlo. Yo, cuando hablo de feminismo, de machismo y de todas estas luchas que tenemos, sí me gusta como separar cómo funciona en el sistema y cómo funciona aquí en el interior, en la intimidad. Y nada, eso, solamente volver a recalcar la importancia de, en la medida en la que nosotros cambiamos esto en la intimidad, a partir de educarnos, de entenderlo con empatía o por nuestro propio testimonio, y entender cómo este cambio tiene una repercusión en este sistema de manera contundente y poderosa si realmente entendemos a profundidad. Y la única manera de entender a profundidad es entender a partir de nosotros mismos y de las relaciones que vamos generando con los otros, a partir de nosotros, nuestra pareja, nuestra familia y eventualmente la sociedad y eventualmente el mundo. Muchas gracias, Maya. Tenoch, por favor, creo que Tenoch quería decir algo también y después Mariana. Que el humor atenta o más bien el humor va dirigido en contra de los arquetipos de poder, en contra de las estructuras de poder para liberarnos, para desahogarnos. Es un humor que no daña a nadie, pero nos permite una liberación psíquica de toda la opresión que hemos recibido. Por eso el humor se hace contra el padre, contra la madre, siempre se hace contra las figuras de poder. Así que el humor que no, el humor podríamos hacerlo contra las estructuras de poder y no contra los que están debajo de esas estructuras de poder. Porque el humor, así lo entendían los griegos, así nos lo enseña Freud en sus análisis, digo, estoy parafraseándolo tal vez fatal, pero el humor siempre va dirigido contra las estructuras que nos oprimen y de esa manera logramos una catarsis. De esa manera logramos desahogarnos, de esa manera logramos regresarle de manera simbólica un poco del daño que este sistema opresivo o que estas figuras de poder han ejercido sobre nosotros. Gracias, gracias, Tenoch. Sí, en efecto, o sea, nada más recupero rápido lo que mencionabas, ¿no? La sátira y el humor generalmente se hicieron muy populares en Europa para tirarle a las estructuras de arriba, ¿no? No al revés, no para burlarse de los de abajo, ¿no? Correcto. Entonces,
Perdón, Mariana quería decir algo y después Junko también. Adelante, Mariana. Sí, nada más algo muy breve. Ya hablamos acerca del racismo sistémico y cómo pues, es cuando existe un sistema, se benefician los más privilegiados y se discriminan a los menos privilegiados, ¿no? Y se habla acerca de cambiar estos sistemas y cómo tiene que venir el cambio, pues muchas veces desde pues, estos sistemas que incluyen a los medios, etcétera. Pero ¿de quiénes conforman estos sistemas? Los sistemas están conformados por personas. O sea, y creo que es súper importante no olvidarnos de eso. Y las personas no empiezan a ejercer el cambio de que sí existe el racismo, o sea, reconocer que existe, entonces el cambio no se da, porque el sistema no cambia de repente, el sistema reconoció que existe el racismo y solito cambia. No, cambia a través de las personas que conforman el sistema. ¿Y quiénes conforman el sistema, el racismo sistémico en este país? Pues todos. Obviamente hay sistemas que están conformados por personas, pues tienen que hacer este trabajo. Gracias, Mariana. Y Junko también finalmente quiere agregar algo. Adelante, Junko. Pues solo quería agregar a los últimos comentarios que han hecho, que si bien me parece muy bonito y muy romántico este discurso de darse cuenta de las actitudes y pensamientos individuales, me parece que es fundamental seguir estas reflexiones con acciones y con, digamos, actitudes tangibles. Por ejemplo, pensando en la comedia, pues no sé si conozcan a quiénes son los escritores de Trevor Noah, pero les aseguro que no solo son hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, y en ese sentido, por ejemplo, las personas que están en el poder en proyectos creativos tienen una responsabilidad de incluir a voces que sean distintas a las suyas, perspectivas que sean distintas a las suyas, e incluso identidades que sean distintas a las suyas. Los medios ahorita también están dominados por personas de la Ciudad de México o de las grandes ciudades. Y hay muy pocas voces, por ejemplo, del sur del país, y por ello es que hay muy malas representaciones en los medios de las personas que somos del sur del país, por poner un ejemplo, ¿no? Pero de la misma forma de las periferias, que también son objeto de burla, porque muchas veces no se incluye a personas de las periferias en estas habitaciones de escritor. Entonces, solo para decir eso, que me parece muy importante seguir la reflexión, que está muy bien y es importante reconocerlo, con cuestiones tangibles y acciones, como llaman en Estados Unidos, de acción afirmativa, y asegurarnos que no solo sean personas representadas, porque de nada sirve si tenemos una portada de Yalitza o una portada de personas mushes, si los fotógrafos, si las personas que los visten, si los editores, si los escritores y todas las personas que participan en la creación de este tipo de proyectos siguen siendo blancas, siguen siendo burguesas, siguen siendo cisgénero, etcétera. Así es, de hecho, según la ENADIS, más del 80% de las personas en México son de piel morena a piel oscura. Y se han hecho estudios y en los medios de comunicación solo están representados en un 1%. Entonces, pues esto habla de una disparidad increíble, ¿no? Entonces, voy a la última pregunta. Esta es una pregunta que quiero hacer para todas y todos los participantes, y creo que es la más importante. ¿Cuál sería la solución para subir el nivel de la comedia y el humor en México? Para subir el nivel, para subir la calidad y que no se oprima al oprimido. Entonces, voy con Chumel primero, por favor, Chumel. Esto hay que hacer. Hay que agarrar y dialogar y no tenernos miedo ni tenernos prejuicio. No tener miedo a hablar con alguien o no tener miedo a que alguien participe en un foro, porque a lo mejor ese alguien es justo la persona que necesitas para que cambie las cosas. Siento que el humor se tiene que elevar, porque se tiene que elevar también la calidad de la educación que recibe todos los mexicanos. No podemos estar, al menos en lo que pienso de los medios, no podemos estar consumiendo porquerías, no podemos estar siguiendo, perpetuando estas cosas que son nocivas y tóxicas y dañinas, y en donde las narcoseries son lo más popular y es un güey que lo están representando y él mató compas míos en Chihuahua.
Creo que se debe subir tantito el nivel del guión y se debe también subir tantito el nivel de los proyectos. Y en la medida de lo personal también se tiene que llegar a acuerdos y tender puentes, porque los niños nos están viendo. Nosotros ya valimos madre, nosotros estamos grandes, pero esos morros van a crecer educados por esa televisión y esa televisión la estamos haciendo nosotros, compadres. Ese es el tema que a nosotros nos concierne y por eso necesitamos estos portales, estas aglutinantes que nos hacen como Racismo MX, como CONAPRED, como un CONAPRED que dijo ayer el presidente que no conoce. Eso es lo más ofensivo que ha pasado en la semana. Mónica Maxi, se me acaba de llegar, presentó su renuncia ahorita. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de racismo. Esta mujer es una mujer inteligentísima y ya renunció. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no nos estamos nosotros agarrando aquí y dialogando y a los de arriba les vale y truenan el dedo y acaban con el foro y truenan el dedo y la señora ya no tiene trabajo y truenan el dedo y van a desarticular con la PRED, algo que mucha gente necesita? Yo no, porque yo soy blanco, porque yo soy heterosexual cisgénero. Otra banda que sí necesita un CONAPRED, se la están cayendo a pedazos y le están quemando la casa enfrente de nosotros, compadres, enfrente de nosotros, y estamos aquí impávidos ante este señor o estas figuras de poder que dijeron, ¿cómo se llama esa cosa en la que mucha gente tiene sin brazos esperanzas y sus proyectos, gente profesional y capaz, y el otro no sabía cómo se llamaba? Eso es ofensivo. Qué coraje tengo, perdón, ya. Gracias, Chumel. Siguiente, Tenoch. ¿Cuál sería una solución para subir el nivel de la comedia y el humor en México? ¿Está por ahí Tenoch? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Nos hace falta pensar, nos hace falta educarnos, nos hace falta entender que nosotros no somos la panacea. Aquí no estamos haciendo un diálogo nuevo. Este diálogo lleva 500 años. No es de nosotros somos solamente un elemento más que en este momento tuvimos la fortuna de estar presentes y poder abrir la boca, y en mi caso personal no me considero ni activista ni nada, simplemente abrí la boca, me voltearon a ver porque tengo micrófonos, porque estoy en la estructura tradicional del poder, en un lugar de privilegio, porque además soy hombre, porque además soy actor, porque además tengo los reflectores, pero no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de desmontar un sistema. Y ese sistema tiene que pasar por la conciencia, tiene que pasar por la lectura, tiene que pasar por el conocimiento. Si se desmonta o no se desmonta el CONAPRED, bueno, ni modo, está de la chingada, yo también creo que está de la chingada, pero eso no es lo más indignante que ha pasado en esta semana. En esta semana han muerto muchas personas, muchos niños no han podido comer, mucha gente no ha podido ir a la escuela, no han podido siquiera soñar con un futuro mejor, y desmantelar una institución como CONAPRED, pone en aprieto eso, sí, pero eso no es lo peor que nos ha pasado. Nos han pasado cosas mucho más cabrones. En este momento 9 mujeres están siendo asesinadas en sus casas por cabrones que son, se supone, su familia. Entonces, pongamos las cosas en dimensión. No se trata de nosotros, se trata de todo un sistema, se trata de desmontarlo. En este espacio se nos dio la oportunidad de hablar de ello. Vamos a darle, vamos a poner lo que nosotros podemos desde donde podemos, y a partir de ahí, ahora el trabajo es de los que están en casa, de que empiecen a desmontar las estructuras, de que empiecen a luchar contra las estructuras, porque las estructuras del poder no solamente es el gobierno. Las estructuras del poder son los dueños de los medios de comunicación, que por cierto, los medios de comunicación electrónico son de la nación, nos pertenecen a nosotros, por eso tenemos el derecho de que nos representen, porque no son suyos, señores, nosotros nada más se los prestamos. Los dueños de los grandes medios las tienen en préstamo, así que nosotros como dueños de esos medios, dueños legítimos de los medios, les exigimos que es hora de que nos representen, les exigimos de que es hora de que piensen la comedia, las representatividades y las historias que van a contar, donde nosotros estamos siendo representados, no ustedes, señores. La estructura de poder no se cierne, no se queda únicamente en quien gobierna. Obviamente es la imagen más poderosa, y si desde ahí estamos jodidos, ya nos jodimos todos, y hay muchos errores en este gobierno y está de la chingada. 30 segundos. Sí, pero la estructura de poder que tenemos que derribar es la estructura de poder económica, política, social, cultural, mental, ideológica. Es todo un sistema el que tenemos que ir desmontando poco a poquito, a golpe de palabras, a golpes de manifestaciones, a golpes de cambios, a golpes de exigencias, a golpe de dignidad, porque nos robaron hasta la dignidad, nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quien somos. Y ¿saben qué?
se acabó. Estos indios, Listo. estos negros y estos mestizos tenemos voz, tenemos corazón y tenemos pelotas. Gracias. Gracias, Tenoch. Personalmente, aplaudo todo lo que dijiste y lo suscribo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces la solución para subir el nivel de la comedia, el humor y el entretenimiento? Maya, por favor. Ay, pues, bueno, primero comenzando por educarnos, por reconocer cuáles son las cosas que necesitan ser cambiadas. Yo, por ejemplo, estoy intentando hacer comedia ahorita. No es una cosa fácil hacer una comedia que sume, que cuestione también, porque es importante cuestionar siempre. Y eso, o sea, no tengo mucho que aportar más allá de lo que acaba de decir Tenoch. La verdad es que ha sido una grandísima aportación, pero sí creo que es fundamental hacer conciencia de muchas cosas, de cuáles son las luchas que estamos teniendo ahorita, entender por qué es tan importante la representatividad, por qué es tan importante que además no se siga sosteniendo la historia única, y no solamente en la comedia. Es que me gustaría hablar de todas las narrativas, porque la comedia es una parte, y la comedia yo creo que es de las peores expresiones racistas de este país en los medios de comunicación. Pero no solamente, la televisión mexicana, la ficción mexicana, el cine mexicano que se está haciendo ahora, me parece que lo dice muy bien. De las películas que podemos ver allí, hay un montón, o sea, la mayoría son, y casi ninguna hay moreno. Incluso hay películas en donde todos son blancos y de ojos claros. No se tiene reconocida esta representatividad. Por un lado, somos un gremio que lucha, revolucionario, que se jacta de ser el más educado, que se jacta de ser el que pone el ejemplo, el que se la pasa diciéndole al gobierno y mentándole la madre, y por el otro lado no nos volteamos a ver y decimos qué es lo que sí tenemos que hacer, en qué minuto dejamos de tener miedo de reconocer que cuando uno escoge a un protagonista de colores oscuros, que no está contando una historia única, y por historia única me refiero a lo que dice Chimamanda Adichie sobre que solamente las personas podemos acceder, que las que tenemos este color de piel podemos acceder a un solo tipo de historia y a un solo tipo de final, que el cine mexicano de izquierda es el que se ha encargado de promocionar en el mundo entero, ¿no? Parte del mito del mestizaje justamente es eso, que solo se pueden contar las partes bonitas de ser mestizos, de ser indígenas, de esta parte indígena, cuando se trata de sacarlo al mundo. 30 segundos. De representarlo en el mundo como si fuéramos artesanías, ¿me entiendes? Y no tiene que ver con eso. Entonces creo que sí es importante que nosotros como gremio empecemos a hablar de estos temas. Tenemos este foro ahorita entre todos nosotros, pero sí es importante que se armen foros dentro de la industria mexicana, dentro del cine mexicano, que se dice ser tan intelectual y tan revolucionario, que se hagan estos foros de cómo tener perspectiva de género y cómo tener perspectiva de raza. Tiempo. Gracias. Gracias, Maya. Siguiente, por favor, Federico. Bueno, yo creo que hay dos maneras de mejorar la calidad de los productos de los medios mexicanos, tanto la comedia, como por otro lado también yo diría esto, los programas culturales y muchas de las cosas que se hacen en nuestra televisión. Una es que las personas que están a cargo de estos medios se tomaran un poco más en serio su trabajo, que estudiaran, que leyeran, que aprendieran, y que pues quizá salgamos de esta idea que se ha puesto de moda, sobre todo otra vez esta sí es una moda importada de Estados Unidos, de que la opinión hecha desde la ignorancia y desde el prejuicio tiene el mismo valor que la opinión que es resultado del estudio, de la información y del conocimiento. Pues no cualquier opinión vale igual. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero en general todos nos beneficiamos si los que opinan piensan un poco antes de opinar y aprenden un poco antes de opinar, si estudian. Si nos dedicamos a repetir los patrones que aprendimos en la tele hace 40 años o lo que nos enseñó el machismo tradicional mexicano, pues no vamos a mejorar. Y si tenemos el privilegio de ser personalidades públicas, de estar hablando ante los medios, de tener un micrófono, pues mínimo
hagamos nuestra tarea y trabajemos un poquito y no simplemente repitamos ciegamente las cosas que aprendimos de chiquito. Y luego, por otro lado, yo lo que diría es que lo que hace falta para que en México mejore la calidad de la comedia es que ya no la hagan únicamente las personas que la han hecho desde siempre. Este tipo de hombres blancos cis que han sido siempre los que se han burlado de todos, que son los productores, que son los dueños de la televisora y que son los presentadores, con algunas mujeres incluidas, afortunadamente, que bueno, pero que es un grupo muy cerrado, que no representa al país. Yo creo que habrá mejor comedia en México cuando la comedia la hagan los indígenas, cuando la hagan los afromexicanos, cuando la hagan las personas pobres. Sería interesante, a lo mejor va a ser una comedia nada políticamente correcta, porque va a estar marcada profundamente por un resentimiento de muchos años que es muy justificado, pero no es lo mismo. O sea, a mí el humor que me gusta es el humor irreverente. ¿Qué significa irreverencia? El no tener reverencia. La reverencia es lo que espera la gente poderosa. Entonces, cuando tú eres irreverente, te estás burlando de los poderosos. Ese es el verdadero humor. El humor que se burla de los débiles, el humor que hace mofa de las personas que son objeto de violencia y de persecución, eso no es humor. Eso puede ser medianamente cómico, pero no merece el calificativo del humor. Y entonces, yo creo que las personas que en México van a poder hacer la mejor comedia, la verdadera comedia, son las personas que han sido precisamente las víctimas, o bueno, no las víctimas, no me gusta la palabra, que han sido objeto de discriminación y que lo han logrado superar. Yo estoy seguro que en México hay muchos talentos de gente que sí trabaja y que 30 segundos. Y que sí sabe lo que hace, que simplemente no tienen entrada porque no tienen el color de piel adecuado, porque no tienen el apellido correcto y porque no repiten los lugares comunes que le gusta a los ejecutivos de la televisión o a los que manejan los medios. Es tan sencillo como eso. Renovemos el personal que hace televisión y van a ver que va a mejorar muchísimo. Gracias, Federico. Por favor, siguiente. Mariana, por favor, ¿qué propones para subir el nivel de la comedia en México? Mariana, gracias. Bueno, creo que ya dijeron muchas cosas todos, pero creo que por un lado está este punto que dice Federico acerca de a quitar a todos los que están haciendo televisión en este momento, creo que sería una maravilla, pero bueno, dado que quizá no se pueda hacer eso, exigir mucho a aquellos que están haciendo la televisión y que están haciendo programas. Sé que Maya ha sido una de esas personas, pero no creo que Maya, por su historia, sea la única que tiene que alzar la voz. Creo que todos tienen que, todos los actores, todas las actrices tendrían que alzar la voz y exigir más. Y por parte del consumidor, creo que hacer este tipo de foros nos da la oportunidad de hablar del tema, pero como consumidor, pues no consumir, tratar de no consumir aquello que está siendo pues racista, discriminatorio en todos los ámbitos. Y creo que ahí hay una responsabilidad, que ahí hay una oportunidad por parte de todos. Y pues me parece que darle ese punto de ustedes que tienen una plataforma, Maya, Chumel, todos, Tenoch, y todos los que tienen una plataforma, poder darle una voz a otros que quieren hablar de esto, a otros que a lo mejor han sufrido esta opresión y que no han tenido la oportunidad de hablar, y como dijiste, hacer esta comedia a lo mejor distinta y a lo mejor es pues irreverente, a lo mejor no es políticamente correcto, pero que se haga y que darle un micrófono y una plataforma a las personas que lo merecen. Muchas gracias, Mariana. Chumel quiere participar rápidamente. Sí, es algo rapidito, ojo, sí existe esa comedia, nomás a lo mejor no les ha llegado, pero hay muchos comediantes que yo idolatro en México, en circuitos de stand-up, bastante populares y que son muy buenos. La comedia de Manuna representando a la comunidad LGBT, hace poco sacaron un especial que era solo de comediantes gays y lesbianas. Hace poco fuimos antes de la pandemia, fuimos a un stand-up de solamente feministas, Carlos Vallarta, Tío Robert, Coco Celis, La Cookies. Hay un chorro de banda que está haciendo esto. Vamos, el tema es que a lo mejor no lo están consumiendo las personas que opinan que no existe esa comedia. Sí existe, está pasando y somos amigos todos. La cosa es, están alcanzando nuevos horizontes. Es un panorama bastante más optimista el que se ve, porque yo he estado ahí. Yo voy a los bares y los veo y los amo y no, vamos, no son straight white males todos, ¿no? O sea, sí está bastante plural, pero esa es toda mi aportación, nomás para defender la comedia. Gracias, Chumel. Y Yumko, tú quieres agregar algo, pero además te toca cerrar esta última ronda.
Entonces, ¿qué propones para subir el nivel de la comedia y el entretenimiento en México? Por favor, te voy a dar un poquito más de segundos para que completes la idea que querías añadir y la respuesta. Adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta que planteas, creo que lo más importante es, como mencioné anteriormente, crear espacios que las personas que tienen privilegio y que tienen el poder de decidir quiénes aparecen en la tele y quiénes no, incluyan activamente a personas de color, a personas de comunidades desempoderadas históricamente, para que también tengamos una perspectiva digna de nuestras propias historias, también como menciona Maya Chimamanda, tener el derecho a tener más de una sola historia, que ese es el gran problema en México, que quienes cuentan las historias de todos es un grupo muy pequeñito. Y por el otro lado, creo que también es muy importante dejar de imitar las estructuras y los formatos de programas anglosajones, estadounidenses, ingleses también, pero me parece que la escena del stand-up hoy día en México, también quienes fueron mencionados, siguen todavía una calca de los formatos estadounidenses. Y si bien es comprensible porque México es el mayor consumidor de medios estadounidenses, también tenemos derecho a tratar de tener un poco de autenticidad, de originalidad, y no solo tratar de imitar, no sé, a Trevor Noah, pero digamos, y tratar de trasladar este tipo de formatos no se traducen de la misma forma, no se pueden traducir literalmente muchos chistes porque lingüísticamente y culturalmente no funcionan. Entonces, tratar de explorar otros formatos de hacer comedia, no necesariamente tiene que ser un sketch como si fuera Saturday Night Live, ¿no? Y también pensar cómo funcionan las interseccionalidades en las personas que tienen acceso a las grandes plataformas del humor. ¿Quiénes están en Netflix? Ok, igual y es un público más diverso. ¿Quiénes pueden pagar Netflix? ¿Quiénes pueden ver las cosas que aparecen en Netflix? ¿Quién aparece en Televisa? Televisa lo ven muchísimas más personas que ven Netflix. Y las personas que ven Netflix, más bien Televisa, tienen tanto derecho a ver productos de calidad como las personas que pagan Netflix. Entonces, más bien tratar de dar el acceso a las grandes plataformas a las personas que no han tenido el derecho a contar dignamente sus propias historias o a contar sus propias historias siquiera, ¿no? A estar en el writer's room, en el cuarto de los escritores y poder ellos mismos sacar algo de comedia que, por ejemplo, también no se derive de los mismos estereotipos del centro del país, de la Ciudad de México, que también cabe destacar que la televisión mexicana es profundamente chilangocéntrica, si así la quieren llamar, y parece que las historias que ocurren en las grandes ciudades y en las periferias de la Ciudad de México son las más importantes. Si bien son historias importantes y válidas de contar, también hay que reconocer que hay que darle tenemos un país muy grande, tenemos Chihuahua, nada que ver con Yucatán, 30 segundos. Veracruz, y en ese sentido creo que para rematar un poco es dejar de imitar los formatos estadounidenses, que además es una cuestión colonialista, porque aspiramos a ser como los gringos, porque creemos que son la neta del planeta, y por el otro, activamente crear espacios para que quienes no han tenido derecho a contar sus propias historias históricamente puedan tener acceso a grandes plataformas. Gracias, Junko. Y Maya quería decir una última cosita. Bueno, ya nada más la última cosita para cerrar. Recordar por qué es tan importante que todos estos cambios que hagamos en nuestros medios de comunicación tienen una repercusión allá afuera. Como Junko decía ahorita, la televisión que más se ve es Televisa. Tienen un poder, han tenido un poder por años que ha sido impresionante, que ha educado a la gente y ha educado a la gente más desfavorecida. Y imagínate si ellos cambiaran, si hicieran conscientes estas cosas. ¿Qué pasaría si se crean políticas que incluyen y que obligan a las televisoras? Porque yo sé que soy una romántica, que pienso siempre en la voluntad propia y está bien padre, como dicen, efectivamente, pero hay otra parte que es donde tenemos que entrar a no considerar la voluntad propia, porque muchas veces, la mayoría de las veces, como la historia nos lo muestra, por voluntad propia no lo hacemos. Me encantaría que sucediera, no solamente a mí, me imagino, pero
no sucede. Entonces, la política pública es lo que hace que estas cosas se hagan, que las cuotas sean establecidas por un gobierno que está al tanto de las luchas que se tienen que luchar. De acuerdo, muchas gracias, Maya. Tenoch, ¿querías decir algo también? Adelante. Sí, justamente esto, sí hay otro tipo de comedia, por ejemplo, Backdoor lo podemos ver en YouTube y tienen una serie de sketches de manera diferente de contar las cosas. A mí me encanta el stand-up comedy, el problema es que un show de stand-up comedy va de los 400 a los 1,000 y tantos pesos, lo cual significa el salario mínimo de toda una familia durante un mes, entonces no creo que una familia vaya a gastar en un show de la noche para tomar un par de tragos, todo lo que le sirve para sobrevivir una semana o 15 días. Entonces, coincido con Maya, no es nada más en los circuitos, digamos, de nicho, de autor, donde unos pocos tenemos acceso y los conocemos, tiene que ser algo que sea global. ¿Y quién es que tenga un alcance mayor? ¿Y quién tiene el alcance mayor? La televisión pública, la señal abierta, la señal que le pertenece al Estado y que solamente les rentamos a las grandes televisoras. Bueno, hay que hacer uso de las políticas públicas para que nuestra red, nuestra señal, incluya a nuestra gente por decreto, por ley. Nada más es eso. El que tiene mayor alcance, el cuarto poder, no porque influye en las noticias, el cuarto poder porque educa tanto como educa la Secretaría de Educación Pública o tal vez más, es la televisión abierta mexicana que nos pertenece y en la que sí podríamos legislar, tanto en el ámbito ese, que es nuestro ámbito público, porque la señal, lo repito, le pertenece a la nación, pero también en el ámbito privado, obligar a través de leyes, de legislación, a que haya una mayor representatividad de la nación, de la gente que componemos este país y hacer que no nada más haya más representatividad, como dice Junco, no nada más es que aparezca una señora en rebozo y entonces ya estoy siendo inclusivo. No, tienes que contar otras historias y tienes que contarlas no desde nosotros, que somos chilangos centristas, que somos los chilangos, sino darle la cámara a ellos y decirles, a ver, carnal, ahí está la cámara, la señal te pertenece porque le pertenece al Estado, carnal, órale, vete a contar tus historias. Creo que ese sería un gran avance. Yo, al igual que Maya, soy un idealista porque creo que algún día este gobierno podrá hacer eso, aunque sabemos que no lo va a hacer. Gracias, Tenoch. ¿Alguien más quiere agregar algo? Federico, por favor. 3 minutos. Sí. Bueno, yo diría que 2 cosas. Definitivamente yo creo que sí ya estamos en el punto de que nuestro país necesita leyes de lo que en Estados Unidos se llama acción afirmativa. Y ya sé que mucha gente me va a acusar de que soy políticamente correcto y va a poner el grito en el cielo, pero sí necesitamos políticas de cuotas en las universidades, en las instituciones educativas, en las instituciones de gobierno, que garanticen la presencia de los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, los indígenas, los afroamericanos, y también, como en Brasil, una categoría que tenga que ver con marginación socioeconómica, con las personas de clase que no han tenido, que no son de clase alta. Necesitamos políticas de inclusión mucho más abiertas, y también me parece urgente legislar que la televisión deje de ser así racista. En efecto, es ilegal, es un servicio público y contraviene la ley. Una de las grandes fallas históricas del CONAPRED, ahora que está de moda celebrarlo, es que nunca se metió con la televisión. El CONAPRED nunca se metió con ningún poder constituido en este país. Era como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Medio servía para atacarle el ojo al macho. Desde luego que hizo cosas encomiables. Pero yo creo que si estamos hablando de cambiar el CONAPRED, pues hagamos una agencia que de veras tenga dientes y que de veras ponga en peligro el racismo de Televisa y el racismo de las empresas privadas. Y otra cosa que diría en la lucha contra el racismo es que hechos son amores y no buenas razones. O sea, no basta decir que estamos contra el racismo y no basta decir que el racismo es muy malo para lavarnos la conciencia y quedar bien con nuestras audiencias o con nuestros patrones. Hay que cambiar efectivamente lo que hacemos. O sea, no basta con declarar yo estoy en contra del racismo y luego hacer chistes racistas. No basta con declarar sí, el racismo es muy malo y luego decir cosas denigratorias de las mujeres o de las empleadas domésticas o de las personas que tienen la piel más oscura. No, si realmente estamos contra el racismo, tenemos que cambiar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, las bromas, la manera en que concebimos el mismo humor.
Si no, no es más que una manera de lavarse la conciencia y tratar de quedar bien para salir de un problema. Y creo que de eso no se trata. O sea, no se trata de aquí una profesión de buenas maneras y de buenas intenciones que no va a significar ningún cambio real en el comportamiento. Y en ese sentido, pues ya veremos realmente quién combate el racismo en este país y quién lo perpetúa. Eso ya lo sabíamos desde antes y veremos si realmente cambia en el futuro, pero yo no creo simplemente en declaraciones de buena voluntad, sino la lucha contra el racismo es una lucha permanente que aparte tiene costos. Y implica que a lo mejor te quiten tu espacio. Curiosamente, no te lo van a quitar por ser racista, probablemente 30 sí, segundos. por ser antirracista. Y pues vamos a ver quién está dispuesto a correr ese riesgo y quién nada más habla por hablar. Muchas gracias, Federico. Pues si no hay otro comentario, yo quiero agradecerles a todas y todos los panelistas, invitados. En verdad, yo a cada uno de ustedes las y los admiro, en verdad, su trabajo. Podemos coincidir o no, pero este tipo de foros son necesarios. Entonces, yo quiero invitarlos y comprometerles para volver a hacerlo, seguir haciéndolo, seguir platicando de qué onda con nuestros racismos y sobre todo, como dice Federico, que no se quede en una narrativa, sino que sea con acciones. Y bueno, no me quiero despedir porque ahorita Yumko me está pidiendo la palabra y quiero dársela. Adelante, Yumko. Solo quisiera dejarlos como con unas reflexiones sobre el antirracismo que a mí me han servido mucho para mi formación, y esto es definir qué es una persona racista. Ahora pareciera que es más un insulto que una palabra descriptiva, que es la intención original. Incluso Richard Spencer, que es uno de los supremacistas blancos más infames de Estados Unidos, ha dicho, es que si tú me dices a mí racista, yo siento que es como si me dijeras me caes mal. Y no, en realidad el racismo no es un ataque personal, no es un ataque individual hacia Pedro, Pablo, Miguel, quien sea. Es pedirle que reconozca las formas en las que está perpetuando violencia sistémica y, bueno, simplemente informarle por qué está mal y pedirle que cambie. Y en este sentido, para eso sirve llamar a alguien racista, decir, estoy identificando, estoy describiendo, y esto finalmente, si la persona se concientiza, ayudará a desmantelar el racismo sistémico que es tan pernicioso en México. Y por último, las etiquetas de racista y antirracista son como las calcomanías que se pone uno en la camiseta. Pueden cambiar constantemente, todos los días. Esto depende de qué hacemos, qué decimos o qué no hacemos y qué no decimos cuando vemos acciones racistas, cuando decimos algo que podría ser racista, y en ese sentido todos tienen espacio para mejorar, pero es importante hacer un esfuerzo activo por impulsar el antirracismo y por no permitir que por nuestra acción o inacción continúe esta violencia. Gracias, Yumko. Y bueno, Maya también tiene otra cosa que decir. Adelante, esto es un foro abierto. Cosita, chiquitita. Eso que acaba de decir Yumko está muy bonito. Y también otra cosa que también me gustaría decir al respecto, pero haciéndolo de otra manera, es no nos gusta ponernos etiquetas, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a hacer eso. Me gusta lo que dice ella, de que nos podemos cambiar esas etiquetas y cambiarlas por otras cada rato, ¿no? O también podríamos entenderlas como que no, esas etiquetas no nos definen. Son intercambiables, son actitudes que tomamos porque así hemos sido educados, pero tenemos la posibilidad de cambiarlas. Eso. Nada, me encantaría que esto durara más, pero... Sí. Bueno, oigan, yo tengo una propuesta diagonal idea que ahorita está surgiendo aquí en el equipo de Racismo MX, además de, claro, comprometerlos a que si podemos hacer otro foro igual, me encantaría, a todos nos encantaría, pero tomar acciones más allá, y probablemente aquí se está gestando una revolución, y con revolución no me refiero a un movimiento armado, ¿no? Es simplemente un cambio real en donde todos los actores y las agentes dentro de este movimiento nos comprometamos y hagamos un compromiso, incluso, digo, firmado, un documento en donde podamos empezar a realmente cambiar las cosas. Digo, ahorita no se me ocurre concretamente qué, pero yo creo que a partir de nuestras trincheras, con un documento, un compromiso, unos lineamientos, si ustedes quieren,
dar pasos adelante, ¿no? O sea, si esto no quiere decir, los vamos a obligar, no, es que surja de aquí. Esto es una revolución, ya empezó y nadie la va a parar. Así es que les agradezco muchísimo. Maya, adelante, ¿no? Adelante. Y ahora sí, la última. Yo creo que una de ellas es hacer de nuestro trabajo nuestro activismo. En la medida en la que empecemos en nuestro trabajo a denunciar acciones racistas, machistas, lo que encontremos que se está haciendo mal, porque lo que hemos estudiado nos lo dice y nuestra experiencia nos lo dice, tenemos que empezar a alzar la voz, tenemos que empezar a decirlo. Si trabajan en la publicidad, el otro día dábamos una charla, Tenoch y yo, a los alumnos de la universidad. Si están trabajando en un lugar, en una agencia de publicidad, en donde esto se replica, bueno, de unas maneras extraordinarias, hablarlo, decirlo, evidenciarlo, no callárselo y encontrar las maneras también, porque entiendo que mucha gente no quiere poner en riesgo su trabajo, como decía Federico. Hoy pone en riesgo su trabajo no el que agrede a otra persona, no el que atenta contra otra persona, sino el que atenta contra un sistema. Y eso es lo grave. Entonces, sí tenemos que encontrar mecanismos para hacerlo evidente y para nosotros los actores, solo recordarles, también sé que hay muchos actores que necesitan trabajar y que es importante hacerlo. Es importante alzar la voz y decir cuando encontramos estas actitudes. Sí tenemos un poder mucho más grande del que creemos. Yo sé que hay gente que ya lo está haciendo y creo que es importante seguirlo señalando. Muchas gracias. Pues, no sé, Tenoch, ¿tú querías decir algo? ¿Por qué estábamos? Sí, no, claro, justo cuando dijiste revolución, yo sí imaginé que íbamos a ir a tirar la estatua de Cristóbal Colón, pero pues creo que creo que no están listos para esa plática, no, pero creo que lo que sí hay que hacer es, aparte de compromisos personales y demás, creo que sobre todo, tanto la gente que está en casa, como la gente que está en posiciones de poder y de influencia alrededor de la República Mexicana, comiencen a presionar a las autoridades, que se legisle. Como bien dijo Federico, un CONAPRED sin dientes no sirve para nada. Vamos a empezar a darle dientes a todas las instituciones que nos puedan ayudar a desarticular el machismo, el racismo, el clasismo, desde la entraña, para que esto efectivamente no se quede en un compilado de buenas intenciones y de confesiones para la redención personal, sino que se vuelva realmente algo que tenga un impacto en la vida de millones y millones y millones de mexicanos que por su color de piel, por la cantidad de dinero que tiene en la cartera o por lo que trae en medio de las piernas o por con quién chingado se le ocurre acostarse en su vida y tener una relación íntima, que esa gente no quede marginada de la sociedad. Creo que más allá de las buenas intenciones tenemos que pasar a las acciones directas, concretas y que tengan un impacto verdaderamente fuerte en las estructuras de poder que nos oprimen y que nos permita liberarnos. Tenemos que contarnos otras historias y tenemos que construir otros edificios. Muchas gracias. Pues, ahora sí, muchas gracias. Llegó al final este foro. El racismo no es un chiste. Y de nuevo les agradezco a todas y cada una de ustedes por haber estado, a la audiencia por haber escuchado. Y creo que así vamos a empezar a dar pasos para empezar a hablar. Esto es urgente, necesitamos dejar de polarizarnos, necesitamos dejar de estar en 2 bandos o 3 bandos, necesitamos juntarnos, unirnos y hablarlo. Esto es un problema de todas y todos. Así es que les agradezco mucho. Racismo MX está también agradecido con todas y todos ustedes. Y pues los invitamos a informarse. Está la página de internet, está el libro de Federico Navarrete, México Racista, y muchos otros recursos. Entonces, les agradezco mucho y pues damos por terminado este foro. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias.